Vamos a empezar. Buenas noches, Dios les bendice. Vamos a empezar con nuestra segunda sesión del módulo 3, que es la administración financiera personal y de la iglesia. Hoy vamos a empezar el inciso B, que es lo que es el trabajo y el dinero. Me gustaría que antes de que entráramos a la clase o que empezáramos a platicar acerca de todos estos temas, pues me gustaría que alguien de los que están conectados con nosotros orara por esta noche y para empezar con nuestra clase. Y le pido que bendiga a cada uno de los alumnos, a cada uno de los presentes y a nuestro pastor principalmente. Ok, bueno, pues vamos a empezar con esta segunda sesión. Nos quedamos en el inciso B. El inciso B empieza hablándonos de lo que es el trabajo y lo que es el dinero. Habría que hacer primero un resumen, un análisis separando lo que es el trabajo de lo que es el dinero, porque un concepto es consecuencia del otro concepto, y dice que un segundo aspecto a tener en cuenta al analizar la administración financiera desde la perspectiva cristiana hace referencia a dos elementos: en primer lugar el trabajo y en el segundo lugar el dinero. Y como decía hace un segundo, o sea, la consecuencia de uno da como resultado el siguiente, ¿verdad? O sea, si no hay trabajo, pues obviamente no hay dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos el trabajo? Según nuestro manual dice que se define como, dice definición de trabajo, dice se define como un conjunto de actividades con el objetivo de alcanzar un bien común. El trabajo puede ser físico o mental, que trae como consecuencia la transformación produciendo satisfacción en el ser humano. Es decir, o sea, si trabajamos, pues vamos a tener una retribución, y esa retribución, pues generalmente siempre va a ser en dinero, ¿verdad? Anteriormente, o en, digámoslo así, en siglos pasados, se estilaba o se daba mucho la situación de que yo te daba maíz y tal vez tú me dabas frijol, o yo te daba un caballo y tal vez tú me dabas unos borregos, o tal vez yo te daba, no sé, alfalfa y tú me dabas cebada. Era ese intercambio, ¿no? Como un tipo cambaseo, ¿verdad? O sea, era especie por especie, ¿verdad? Pero fueron pasando los años, fueron pasando incluso diría yo, los siglos, y el trabajo empezó a tener ya un valor económico, ¿verdad? Y que se transformó en el dinero. Entonces, también hay algunos otros estudiosos que dicen que el trabajo es la actividad fundamental y natural del ser humano para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades, dándole sentido a su vida y realizarse a sí mismo. Y es verdad, porque hoy en día, pues muchos de los trabajos que hay son muy o van muy ligados a la parte de la transformación, ¿verdad? O sea, llámese que se tira un árbol y ese árbol pues se hace madera, y con esa madera se hacen muebles, o se hacen cabañas, o se ocupa para hacer tapancos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, ese trabajo que se hace, pues tiene una retribución que se le llama dinero, ¿verdad? O sea, el dinero es hoy prácticamente pues como la moneda de cambio, ¿verdad? Yo te doy dinero y tú me das un servicio, o yo te doy dinero y tú me das lo que necesito: una despensa, una llanta, un carro, eh, no sé, tortillas, pan, ¿verdad? Pero ahora el trabajo va asociado ya al dinero. Ya no es así como que llevo a la panadería y le digo, me das 10 panes y yo te doy un kilo de frijoles refritos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Y tratando de ser un poco este, prácticos en esta situación. Entonces, pues hoy realmente el dinero, pues es la moneda o el factor ya de cambio en las transacciones que se hacen, ¿verdad? Ahora también,
como va avanzando el tiempo, hoy el dinero puede ser de manera electrónica, de manera por transferencias o incluso el dinero ya no pasa ni por nuestras manos, ¿verdad? Pero los que tenemos la oportunidad de trabajar, hoy la empresa donde uno trabaja le deposita a uno una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y con esa misma tarjeta de débito pues empieza uno a hacer sus compras. Es decir, el dinero muchas veces ya ni pasa por nuestras manos, ¿verdad? Todo ya es de manera incluso virtual. Ya, es decir, me depositaron 1,000 pesos, pero pues yo ya no los veo en mis manos como antes que me daban 1,000 pesos, me daban tal vez 10 billetes de a 100 y veía, pues aquí tengo mis 1,000 pesos. Hoy ya no, hoy ya la tecnología empieza a cambiar, la globalización empieza a cambiar todos esos métodos ya de transacciones, ¿verdad? Ya cada vez iremos viendo menos y menos dinero ya en nuestras manos, ya todo va a ser vía virtual. Yo no sé si ustedes han escuchado, y yo creo que sí, esa parte de los bitcoins, de lo que es la moneda electrónica, ¿no? Que pues, hoy resulta que ya uno invierte en ese tipo de monedas electrónicas y de repente ya uno pone 1,000 pesos y al otro día tiene uno 1,100 o 1,200 o 1,500, ¿verdad? Pero pues ya no los tenemos en la mano. Y luego uno dice, bueno, es que yo necesito, de esos 1,500 necesito 500 pesos. Pues ya nada más entra uno a la computadora, a ciertas páginas y pasa uno ese dinero que está en esa cuenta de Bitcoins y la pasa a su cuenta de débito que tiene y de ahí empieza a pagar y el dinero pues ya no lo vemos. Creo que cada vez tiende a desaparecer más el dinero. No, digo yo, desde mi punto de vista y mi perspectiva, no creo yo que sea en los próximos años, tal vez en los 4 o 5 años no lo creo, pero de 10 años hacia arriba, muy probablemente ya no veamos monedas, ya no veamos billetes, ¿no? Ya todo lo veamos vía virtual. Pero dice que el dinero se define como cualquier elemento que tiene valor y es aceptado por medio de pago. Dentro de estos elementos puede estar la moneda, billetes, cheques, tarjetas de dinero electrónico y como les decía hoy, esas partes de las transacciones que uno hace ya de manera virtual, ¿no? O sea, uno de repente está uno en un estado y de otro estado, pues de repente le mandan uno dinero a una tarjeta de débito, a una tarjeta de cheques o etcétera, y de esa misma manera, como se lo hacen uno llegar, agarra uno y lo paga uno a donde tiene uno que pagar. Nuestro servicio, tal vez la luz, el agua, el predio o la despensa o lo que sea, pero ya el dinero, pues ya muchas veces, pocas o muy pocas veces ya lo toca uno, ya lo tiene uno en las manos, ¿verdad? Porque ya esto ya se empieza a hacer más, de una forma más globalizada, ¿verdad? Dice que también el dinero es una mercancía con valor de cambio universal que surge de la necesidad de intercambio en las sociedades de producción de mercancías representado por el trabajo. Era lo que comentaba hace un rato, ¿verdad? Anteriormente o tal vez siglos pasados era lo que se hacía, ¿verdad? Las famosas tiendas de raya, ¿no? El trabajo que hacía una persona de recoger la cosecha, de cuidar los animales, de pastorearlos y todo. Llegaban a una tienda de raya y en lugar de que les dieran el dinero, pues se los pagaban con especie, probablemente con frijol, con maíz, con trigo, con cebada e incluso en esos tiempos hasta con mismo aguardiente, ¿no? Bebidas mareadoras, ¿no? O sea, o bebidas que fomentaban el alcoholismo en esos tiempos. Sin embargo, pues sigue siendo un trabajo remunerado con dinero o con especie, ¿verdad? O sea, y sin embargo, todo eso pues sigue teniendo un concepto primordial básico que es la parte de la administración. Es decir, a mí me pagan y tengo que saber administrar lo que me están pagando porque pues durante toda una semana hay gastos, durante un mes hay gastos. Entonces tenemos que ser muy intuitivos en esta parte de cómo poder controlar nuestro dinero. Entonces, pues es como muy, muy elemental, digámoslo de alguna manera, o muy, muy necesario que podamos tener ciertos controles que nos permitan controlar ese dinero que recibimos.
aunque repito, a lo mejor no lo tiene usted ya físico, lo tiene, le digo, en una tarjeta de débito, en una cuenta del banco, pero finalmente es un dinero que usted tiene que administrar durante todo una semana, como le digo, 15 días, 12 días o todo un mes, para que cuando llegue el fin de mes usted haya cubierto todas sus necesidades y aparte pues, le dé la oportunidad de poder tener un ahorro que en determinado momento le permita a usted usarlo para alguna necesidad o para tomar unos días de descanso o prevenir alguna situación que de repente uno no las tiene previstas, ¿no? Una visita al médico, un libro para los hijos, si tengo un carro, tal vez necesito una llanta o el carro se me descompuso. Bueno, tener esa parte de un ahorro que nos permita poder solventar esas necesidades. Digo, tal vez la mayoría de los que estamos aquí ya conozcamos esas famosas hojas que nos ayudan a controlar los ingresos y los egresos y con cuánto dinero empezamos una semana, un mes. Pero si no fuera así, el próximo viernes yo me comprometo a hacer un formato de una hoja de control de ingresos y egresos y se la voy a llegar a nuestro maestro Nahum, al pastor Nahum, y que nos la comparta. Y por ahí explicamos cómo hacerlo, que no es nada del otro mundo, no es nada científico, solamente es hacer algunos vaciados, ¿no? Ahí de cuánto gano, cuánto gasto y cuánto debo de ahorrar y al final cuánto me queda, ¿no? Entonces, si les parece, yo me comprometo el próximo viernes bueno, desde mitad de semana que tengan que el pastor Naum tenga esa hojita para controlar nuestros ingresos y egresos, igual poder de repente platicarla. Si están conmigo y quieren hacer algún comentario, adelante, por favor. De hecho, pastor, usted mencionaba hace unos minutos el trueque como medio de intercambio en la producción, Ujú. donde el que sembraba maíz lo llevaba al mercado y este se intercambiaba por un pollo, por cerdos, por los suficientes que satisfacieran los elementos básicos. Sí. Pero el dinero es también reconocido como una de las partes que más influyen en el desarrollo humano cuando deja de existir la necesidad del trueque directo y se crea una moneda que es básicamente una promesa de pago. Ujú. Yo al acumular cierta cantidad de un material que era deseable, por ejemplo, en este caso en México era el cacao, lo podía constituir como un medio de intercambio universal y podía recibir cualquier bien en base a ese cacao. Aquí esta parte es importante para que entendamos la intangencia del dinero. El dinero actualmente es intangente porque todos los billetes que recibimos, todas las monedas que recibimos, incluso los medios electrónicos, son promesas de pago por trabajo, por producto o por materiales. Aquí mucha gente no entiende esa parte de la economía porque damos por sentado que eso tiene un valor y realmente el papel valdrá algunos centavos. Un billete de 1,000, el billete impreso ya ha de costar como unos 20 pesos en material, tintas, el tipo de papel, el rotulado, pasarlos por las máquinas. Pero lo que tiene valor de equivalencia a 1,000 pesos es la promesa de pago. No sé si esto abona un poquito a lo que usted está comentando. Sí, claro, o sea, realmente hay una ley que dice que a mayor producción, menores costos. Entonces, cuando usted dice que un billete de 100 tal vez valga 30 centavos, es correcto, ¿sí? O sea, realmente lo que respalda el valor de ese billete de 100 son nuestras reservas que nosotros tenemos en el banco. O sea, lo que le llaman las reservas de oro y todo eso, eso es lo que le da el valor a ese billete de 100 pesos. O sea, no es realmente el papel o del material con el que está hecho ese billete, porque el mismo peso que tiene, vamos a decirlo, en peso hablando de kilogramos que tiene un billete de 100, tal vez lo tenga uno de 1,000.
Nada más que lo que hace la diferencia es precisamente eso, que uno vale 100 y el otro vale 1000. Pero ¿qué respalda el valor de ese de 1000 y ese de 100 o ese de 50? Pues son nuestras reservas que nosotros tenemos en el banco. Por eso es que de repente, digo, ya nos vamos a meter en situaciones un poco más, como más complejas, pero por eso es que de repente viene en esa parte de la inflación porque se hacen más billetes de lo que respalda nuestra reserva nacional de oro que tenemos nosotros en México, y de repente por eso se nos va la inflación bien alta, porque se hace más moneda o más billetes de los que realmente pudiéramos como país soportar por nuestra reserva. Pero finalmente ese billete da la satisfacción o da la facilidad de pagar por la retribución de un trabajo. Es decir, a mí me pagan por pintar una pared, perdón, me contratan por pagar una pared y yo les digo, por esta pared que mide 16 metros te voy a cobrar 1,600 pesos, ¿no? Y de repente me dicen, ok, solo que no te los voy a pagar en efectivo, te los voy a depositar, dame una cuenta y te los voy a depositar ahí. Entonces, a nosotros me parece que esa es una buena política, vamos a llamarlo de alguna manera, el que se use menos billete físico, porque eso podría ayudar a que nuestra inflación baje un poco, porque el gasto de producciones de los billetes y de las monedas, pues obviamente va disminuyendo, ¿no? Pero finalmente es la retribución del trabajo pagada con dinero. Anteriormente, usted dijo bien el nombre, el trueque era, yo te doy una especie y tú me das otra especie, y eso pues, no provocaba inflación, porque no había reserva o no había mucha producción de billete que sobrepasara nuestra reserva. No sé si me expliqué en esta situación, a lo mejor no sé si fui claro o confundí más, pero esa es más o menos la situación. Sí, yo sí lo escucho, pastor, y a mí sí me quedó muy clara la información. También lo escucho. Yo Sí, también lo escucho. sí, entonces, sí, Yo sí, también, pastor. aclaré o se me más duda. No, está muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Eh, Está usted con nosotros, ¿verdad, maestro Naum? Sí, pastor. Adelante. Me pregunto, ¿aclaré o confundí más No, maestro Naum? quedó claro, quedó claro. Sí, es lo que vivimos actualmente, ese cambio entre la moneda física y la moneda Virtual. virtual, y la ventaja, como usted dice, de la moneda física, que antes era importante, ahora ya no es tan importante, y la moneda virtual tendrá que sustituir en algún momento en el proceso histórico, ¿no? De las economías. Los diferentes estados de economía van cambiando. Nada más, no aclararía yo, sino añadiría que a nosotros muchos nos gustaría ver cambios inmediatos. Sin embargo, todos los cambios que se dan, como los cambios de moneda, se deben a factores que se llaman de cambios muy fuertes en la sociedad, ¿no? Y para dar un ejemplo clarísimo, es la pandemia nos hizo usar más la moneda electrónica. Sí, aparte de todo esto, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros, creo que más adelante del manual está por ahí la parte del consumismo, ¿no? Ligado a la parte espiritual, pero el consumismo como tal, lo único que provoca en nuestro país o en los países es que genera inflación, porque consumimos mucho, pero producimos poco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al consumir más de lo que producimos, pues eso nos genera que tengamos que tener más reserva, pues, para poder solventar los compromisos que son de las famosas importaciones, ¿verdad? Que tenemos que traer mercancías o alimentos o medicamentos de diferentes partes del mundo, porque en México o en nuestro país no somos capaces de producir. Entonces, eso genera inflación, genera alzas muchas veces en la moneda y todo eso por esa parte
del consumismo, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de ser, digamos que de alguna manera, nuevamente digo, administradores en toda esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo a mi esposa que de repente cuando uno asiste al médico por alguna enfermedad o alguna molestia, pues de repente el médico receta bastantes, o receta medicamento que al final de cuentas uno no se lo termina. Sí, o sea, no termina. A veces uno no termina el tratamiento o termina uno el tratamiento, pero sobró medicamento. Sí, yo veo como mi esposa lo guarda y de repente cuando es necesario volver al médico, y emite la receta, de repente dice, pues mira, de estos 4 o 5 medicamentos todavía tenemos en casa 2 o 3, no hay que comprarlos, ¿no? Entonces es una manera de administrar y no solamente te ayuda en casa, sino que te ayuda a nivel global porque dejas de ser más consumidor y empiezas a ser administrador de lo que tienes en casa y eso te permite que de alguna manera pues también el gasto de casa pues se vea más controlado, ¿no? ¿Me ayudan? Vamos a continuar con esto que dice, ¿qué dice la Biblia en cuanto al trabajo? ¿Quién me quiere ayudar leyendo? Empezaríamos con Génesis 2:15. Dice su palabra, Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dice, tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, ven cómo aquí el Señor, desde Génesis 2, o veíamos que desde Génesis 1:1, ¿verdad? Pero ahorita aquí en Génesis 2:15, ya vemos cómo el Señor dice que toma al hombre y lo pone, fíjese, le da la responsabilidad no solamente de administrar, sino que también de trabajar, ¿verdad? O sea, y para poder administrar, pues primero tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, en teoría, ¿qué administramos, verdad? Porque no trabajando no administramos ni nuestro tiempo, ¿verdad? Porque pues no hacemos nada, o sea, somos gente totalmente improductivo y totalmente alejado, digamos, de la responsabilidad que Dios pone en nosotros, ¿no? Como hombres y como mujeres, nos ha dado responsabilidades y nos ha dado funciones. Y una de las grandes responsabilidades que tenemos como personas es trabajar, pero saber administrar, ¿sí? Entonces, el que es buen trabajador, muchas veces no es buen administrador. Y hay gente que es muy buena administrando, pero también es un poco descuidada para el trabajo. Entonces, siempre va a haber un complemento para eso. Tal vez yo sea muy, muy trabajador, pero no muy bueno administrando. Pero igual, pues tengo una pareja o mi esposa que ella es muy buena administrando, yo soy bueno proveyendo y ella es buena administrando. Entonces, empezamos ahí a hacer una amalgama entre el hombre y la mujer en las funciones y responsabilidades que le corresponden a cada uno, pero ciertamente aquí pues ya Dios nos puso y dice, sale, te pongo aquí para que trabajes, lo guardes y lo administres, ¿verdad? Entonces es muy claro el Señor en la responsabilidad que nos está dando y pues nosotros de la misma manera como Él nos da, nosotros debemos de ser responsables para cuidar. ¿Sí? ¿Quién me apoya con el siguiente que es Génesis 3:17 al 3:19? Dice la palabra, al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, digo, aquí el Señor, después de la desobediencia de Adán y Eva, pues ya es más claro, ¿verdad? Les dice, ni modo, ¿no? O sea, no te castigo, pero lo que hiciste no fue lo correcto. A partir de este momento, o sea, cada peso que ganas es sudor de tu frente, ¿verdad? Que va a caer a la tierra
y así te la vas a llevar hasta el fin de los días, ¿verdad? Y hasta el día de hoy así ha sido. Hoy tenemos que trabajar de una manera responsable, ya de una manera este, onerosa, ¿verdad? Porque también tenemos que tener trabajos que sean de bendición, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos ni debemos, como buenos cristianos, tratar de enriquecernos de una manera ilícita, ¿no? Tenemos que trabajar y saber administrar con el sudor de nuestra frente, como dice la palabra, ¿verdad? O sea, una vez que se ha cometido la desobediencia, pues ya el Señor es mucho más claro por lo que se desobedeció. Y yo lo veo de esta manera, o sea, no es un castigo lo que sucedió, pero sí era ya, pues, tomar las cosas de parte de Adán y de Eva con una seriedad ya más fuerte, ¿verdad? Ahora ya no va a haber así como que estoy en el huerto del Edén y bueno, pues trabajo, administro, veo y estiro mi mano y encuentro una manzana, estiro mi otra mano y encuentro un plátano, estiro la otra mano y encuentro una toronja, ¿verdad? Hoy estiro mi mano para tomar una toronja, pero esa toronja me va a costar, ¿verdad? Me va a costar tal vez sembrarla o me va a costar pagarle al que vende las toronjas, ¿sí? Y antes era administro, trabajo y todo pues va caminando de una manera ordenada. Hoy es una necesidad trabajar para poder vivir. O sea, es una necesidad imperiosa si yo quiero darle un estilo diferente de vida a yo mismo, a mi esposa, a mis hijos. O sea, tengo que trabajar y lo tengo que hacer de manera onerosa. O sea, no tratando de enriquecerme de manera deshonesta, robando o haciendo cosas incorrectas, ¿no? O sea, mi trabajo debe de ser honesto para que tenga bendición a la hora de llegar a casa. Entonces, pues esas son de las situaciones que hoy estamos viviendo y que tenemos que tomarlas con mucha responsabilidad. Yo proveedor como hombre y mi esposa administradora como mujer, cuidando que lo que llega a las arcas de casa pues sean bien administrados, ¿verdad? Y tener ese hábito de decir, pues, o sea, tengo que hacer un esfuerzo para poder guardar algo, ¿verdad? O sea, puedo privarme, como dice la mayoría luego de pastores o de líderes, "Mami, no te compres la coca, mejor esos 20 pesos de que vale la coca, échalos a un cochinito y al final de un año a lo mejor tienes 5,000 pesos o 10,000 pesos, producto de no haberte tomado una coca, ¿no? Pero también hay una situación, o sea, si tu trabajo te lo permite, pues tampoco debemos de vivir bajo la privación, ¿verdad? O sea, decir, es que no me la puedo tomar o no me puedo tomar ni un agua de limón porque voy a gastar. No, o sea, tenemos que ser buenos administradores y ver hasta dónde sin que haya privaciones, ¿verdad? Sin que digas, no, pues es que ya no me puedo comer 5 o 6 tortillas porque ahora tengo que administrar. No, o sea, tienes que satisfacer bien tu necesidad y todo eso y ser precavido, ser, eh, pues, tener ese hábito del ahorro, ¿no? De poder cuidar, ¿no? Y eso a la larga pues, siempre va a ser una bendición, ¿sí? Entonces, si hay preguntas o aportaciones, con gusto las escuchamos, por favor. Yo, pastor, Sí, este, bueno, yo me pongo se le perdió su voz. un número cuánto gana y Hermanita Ortiz, ¿qué cree que se le pierde su voz? O sea, deja de escucharse. Es el pastor Alan está levantando las manos, perdón, pastor. Ah, ya. Y la hermana volvió a perder el micrófono. Bueno, ok. ¿Podríamos darle la oportunidad a nuestro pastor Alan? Bien, muchas gracias. Yo creo que parte de lo que estamos viviendo hoy en día en cuanto a la administración se refiere es que depende mucho de la situación en casa en la que se encuentre. Yo creo que hoy en día ya las hermanas en casa, si están de acuerdo en mutuo consentimiento entre la pareja, hoy en día ya las hermanas también apoyan trabajando juntamente con el hombre. Digo, cuando estaba yo hablando. los Sí, tiempos han ido cambiando y yo considero que una buena administración
no recae solamente en el varón, sino que una buena administración considera ambas partes del matrimonio, ya que en la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la sabiduría. Entonces yo considero que hoy en día una administración correcta en cuanto al hogar es mejor administrada cuando se considera al matrimonio completo. Fíjese que estoy de acuerdo con usted, pero yo quisiera hacer esta observación. Mire, yo tengo de conocer de la palabra, no sé, tal vez 15, 20 años. Anteriormente no conocía yo de la palabra. Y mi esposa y yo pues siempre hemos trabajado. Pero muchas veces si no, sobre todo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no hacemos caso, muchas veces como hombres abusamos de la situación. Y yo se los voy a compartir. O sea, cuando nos casamos y trabajaba ella y trabajaba yo empecé como a exhibirme de ciertas responsabilidades, ¿no? Porque yo tenía que llegar a casa después de una semana y mi responsabilidad era llegar y dar un gasto. Pero como ella trabajaba, pues entonces yo estaba incorrecto porque yo decía, bueno, si tú trabajas, yo por qué te tengo que dar, ¿no? Entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo bien de acuerdo y cada uno tomamos nuestra responsabilidad como tal, o sea, lo único que vamos a crear van a ser conflictos y problemas, porque el dinero cuando uno es bien administrado, lo único que mete en un matrimonio es codicia y es distanciamiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo entendí que mi responsabilidad como hombre era aportar a la casa o llegar con un gasto en la casa y hacerme responsable de algunos gastos, las cosas empezaron a cambiar porque ella trabajaba y yo veía que su dinero lo invertía en casa, o sea, no lo malgastaba. Entonces, en realidad yo estaba actuando de una manera incorrecta. Pero cuando yo reflexioné o cuando platicamos, cuando Cristo entró en mi corazón y todo esto, o sea, inmediatamente me di cuenta de que yo estaba actuando de una manera incorrecta. Hoy en día los dos trabajamos y yo tengo una responsabilidad en casa como varón. Ella gana su dinero, pero Dios es testigo de lo que les estoy diciendo, que yo nunca le digo, oye, ¿cuánto? Bueno, ¿en qué ocupas lo que tú ganas y todo eso? Yo no pregunto, porque yo lo veo en casa. O sea, yo veo que de repente ya hay una loza nueva, o ya hay una persiana nueva, o ya hay jabón en el nuevo en el baño, un champú, todo eso, pero yo no, o sea, yo no le pido cuentas a ella de lo que ella gana, porque yo sé que ella lo está utilizando bien y aparte, cuando hay alguna necesidad fuerte o algo, ella inmediatamente, pues, dice, no, no te preocupes o no se preocupen, ahorita nosotros podemos solventar esto, ¿sí? O sea, es correcto lo que usted dice, pero cada uno debe de tomar su responsabilidad, porque también muchas veces cuando la mujer trabaja, muchas veces toma el papel o papeles dentro del matrimonio que no le corresponden como tal, o sea, como cuáles son, como que de repente quiere llevar el control total en casa y al hombre no le da el lugar que le corresponde y el hombre pues tampoco se atreve a decirle, oye, no, a ver, espérame, estamos incorrectos, o sea, cada uno debe de tomar el papel que le corresponde, la responsabilidad que le corresponde y adelante, ¿verdad? Entonces debemos de ser o debemos de pedirle más bien sabiduría al Señor para poder resolver correctamente esas situaciones, porque si no, lo que va a pasar es que se agravan y lo único que sucede a la hora de agravarse todo eso, pues son esos famosos pleitos en casa que de repente terminan en agresiones verbales, luego muchas veces en agresiones físicas y al final en separaciones, ¿no? Y es porque le damos todititita la autoridad al diablo para que entre en el matrimonio y no nos damos cuenta. Si alguien quiere aportar, adelante. Sí, pastor, me parece que viene a mi mente el versículo de que Pablo menciona que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dinero, sí, así es. Sí, entonces sí tenemos que ser o pedirle a Dios sabiduría para poder resolver y poder llevar
a buen puerto, ¿verdad? Estas situaciones, porque ciertamente hoy, en estos tiempos, pues ahora ya hay más participación de nuestras esposas en la parte laboral, ¿verdad? Anteriormente, pues, probablemente en mi generación, pues siempre en casa, pues quien trabajaba era mi padre, ¿verdad? Y mi madre pues se encargaba del cuidado de nosotros, de la alimentación, del aseo y todo eso, y mi padre era quien proporcionaba pues todo lo que se necesitaba en casa, ¿verdad? O para lo que pues su trabajo le permitía. Pero ya después de esas generaciones, o incluso, pues sí, más de esa generación, mi padre si viviera ahorita tuviera, no sé, 95 años, tal vez 96, 97 en esa generación. Nuestra generación, yo soy generación del 60 para acá, como que ya las mujeres empezaron a participar más en la vida activamente económica, ¿verdad? Ya empezaba a trabajar el hombre y la mujer pues, para poder resolver los problemas económicos más rápido, ¿no? Que uno solo. Pero también eso creó muchas inconformidades dentro de los matrimonios porque la mujer de repente quería estar por encima totalmente del hombre o otra, el hombre se olvidaba completamente de la responsabilidad que era de ser cabeza en casa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Incluso yo me atrevería a compartir que en las iglesias donde estamos pastoreando, pues son temas que debemos de tratar con los matrimonios, ¿verdad? O sea, que la responsabilidad más grande que tiene el hombre es eso, de ser rey y sacerdote, de proveer, de interceder, de estar al pendiente, y que la mujer, aunque trabaje, pues tiene que tomar ese rol que le corresponde dentro de casa, que podría ser ese rol de la administración, ¿verdad? Entonces, porque luego hay mucho desconocimiento o hacemos caso omiso, ¿verdad? Y nos hacemos como los que no sabemos o no queremos saber y actuamos de una manera bien errónea. Entonces, sí es bien necesario que primero nosotros como pastores y luego la congregación entendamos bien el rol de la mujer, el rol del hombre en el matrimonio, en la aportación económica, en la administración y en el trabajo. Si alguien más quiere aportar, por favor, ayúdenme. Es que ese tema, pastor, es para mí particularmente un tanto complicado porque en algún momento determinado, yo antes de conocer de la palabra, también me volví muy dado a querer controlar todo, ¿no? Cuánto se hacía de esto, cuánto se hacía de aquello, qué se hacía de una cosa, de otra. Y eso también nos llevó a tener muchos problemas. Perdimos completamente el equilibrio de las cosas. Y hoy sé que si mi actual hubiera sido diferente, pues muchas situaciones que hoy estoy viviendo no hubieran existido, ¿no? Por eso, muchas veces también cuando oigo a alguien que dice, no, es que ella no va a trabajar aunque no nos alcance, eh, me veo reflejado, ¿no? Por eso se me hace un poco complicado hablar de este tipo de temas. Sí, realmente sí, a veces son temas, como escabrosos, ¿no? Porque pues no todos los matrimonios vivimos las mismas situaciones, pero me parece que un gran porcentaje de matrimonios sí pasa por ese tipo de situaciones, ¿no? Por esa situación de que ambos trabajan y viene esa parte de la lucha del poder, ¿verdad? Y mire, yo lo entiendo yo lo entiendo, aunque no lo justifico, en matrimonios que no conocen de la palabra, ¿no? Que no son cristianos, se entiende de alguna manera esa parte sin justificación, pero donde de repente nos cae como cubetas de agua fría en el cuerpo es cuando los matrimonios pues tienen conocimiento de la palabra, han conocido, se congregan y todo eso, pero viven ese tipo de situaciones y muy a menudo se rehúsan a entrar en el plan de la administración de Dios en los hogares, ¿verdad? O sea, eh, cada quien quiere tener lo suyo, cada quien quiere hacer con lo suyo lo que sea, y por eso los matrimonios de repente pues, sufren esos desequilibrios, ¿no? Y lo peor de todo es
a quién jalan en todo ese tipo de situaciones. Pero, repito, nuestra responsabilidad como pastores, como líderes, es esa parte, ¿no? O sea, orientar a los matrimonios que de repente estén confundidos, estén pasando por esas situaciones. Nuestros testimonios que tuvimos en un pasado por lo que sucedió, creo que son muy buenos elementos para poder compartirle a los matrimonios y decirle, mira, o sea, sí se puede, por supuesto que se puede, lo único que necesitamos es que estén dispuestos para que se logre esta situación y que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde y que haya participación de estos matrimonios a aprender a administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Ese es pues mi sentir, mi comentario y lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Por lo menos en mi matrimonio, ¿verdad? Y en la iglesia que en estos momentos pues estamos pastoreando. ¿Adelante alguien más o continuamos con la lectura? ¿Continuamos con la lectura o que alguien más quiere aportar? Yo creo que continuemos con la lectura, amado pastor. Ok, muy bien. ¿Quiere usted leernos, por favor, Proverbios 14:23? Amén. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Mm? Me parece que el Señor es muy claro en este proverbio, ¿verdad? Dice, en toda labor hay fruto. O sea, si trabajamos y administramos bien, va a haber algo que va a sobresalir de lo que estamos haciendo. Pero si solamente somos de palabra y decir, no, mañana me voy a levantar y voy a hacer esto, pero te levantas y no lo haces, o mañana me voy a levantar y voy a llegar temprano al trabajo y no lo haces, o sea, realmente pues no va a suceder nada. Y al contrario, en lugar de que vayas avanzando, pues te vas a ir deteniendo, ¿no? Vas a irte deteniendo, donde va a llegar un momento que todo eso va a ser insostenible. O sea, nuevamente les digo, fuimos creados para administrar y fuimos creados para trabajar. Pero para administrar primero tenemos que trabajar, por si no, ¿qué administramos? ¿Verdad? Porque aún sin trabajar, aún sin trabajar, fíjese nada más, aún sin trabajar tendríamos que estar administrando por lo menos nuestro tiempo y decir, no, me voy a levantar temprano y voy a salir a buscar un empleo porque es necesario que yo tenga un empleo. Y se me voy a levantar a las 6 de la mañana y de 6 a 2 de la tarde voy a estar buscando un empleo. Pero muchas veces, muchos hombres no son capaces ni de administrar su tiempo, ¿verdad? Entonces, pues siempre los escuchará usted que se están quejando, que no hay trabajo, que pagan poco, que está muy lejos, que hay que pagar muchos pasajes y un sinfín de pretextos, pero la realidad es que si no trabajamos, pues nunca nos vamos a dar cuenta ni tampoco nunca vamos a tener una satisfacción de poder tener una retribución por el trabajo que hemos hecho, ¿no? O sea, la verdad es que para no trabajar hay mil pretextos, ¿verdad? O sea, mil pretextos, o sea, es que es muy temprano, para llegar a donde trabajo, no pasa la combi, ¿no? Y yo creo que más de uno de los que estamos aquí, conocemos gente que 3, 4 de la mañana ya anda de pie caminando hacia la esquina esperando su transporte porque tiene que llegar a su trabajo. Y esas personas de verdad son de respeto, digamos, permítanme esta palabra, de admiración, y uno ora por ellos para que Dios los bendiga, de verdad, por ese esfuerzo que hacen todos los días, ¿no? Pasan más tiempo de su vida en los trayectos hacia su trabajo, de ida y de regreso, que el tiempo que pueden compartir de repente con la familia. Pero pues, es gente responsable que sabe que tiene que sacar adelante a su familia, que tiene que darle lo mejor que se pueda a la familia, a los hijos, ¿verdad? Entonces, por eso dice, en toda labor hay fruto. Todos aquellos que nos esforzamos trabajando, administrando y todo eso, siempre va a haber una retribución venida del Señor a nuestra casa como una bendición, llámese económica, llámese en especie, como usted lo quiera, el sobrenombre que usted le quiera poner, pero siempre y cuando seamos responsables.
si no, nada va a suceder en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, y yo creo que ustedes como yo conocemos mucha gente, ¿no? Yo donde trabajo, en un principio, el horario de entrada es a las 8 de la mañana. En un principio dábamos de tolerancia para que la gente entrara hasta las 8:10. Bueno, se daban 10 minutos más de tolerancia y la gente, en lugar de que llegara a 8:10, llegaba a 8:20. Entonces, vea usted cómo la gente entre más oportunidades tiene, más de repente más irresponsable se vuelve, ¿no? Entonces, pues llegó un momento donde la administración de la empresa dijo, ya no hay tolerancia. Si llegas después de las 8 de la mañana, pues vas para atrás, ¿no? O sea, ya no vas a poder trabajar y si te va a descontar tu día. Y obviamente también nos damos cuenta como en las congregaciones, quiénes son las personas que siempre llegan bien puntuales y quiénes son las personas que siempre le van a llegar faltando 15 o 20 minutos para que termine el sermón. Y esa es la parte de una irresponsabilidad total, ¿no? O sea, no somos responsables en nuestros horarios, en nuestras actividades. Y pues recordemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Es un Dios que le gusta el orden, que le gusta la administración, le gusta el trabajo, le gusta la limpieza, todo eso. Entonces, pues seamos cuidadosos con ello, ¿no? Entiendo que de repente por alguna u otra circunstancia puede suceder. Hoy, en estos tiempos que ya es caótico, ¿verdad? Llueve tráfico o no llueve, de todas maneras hay tráfico, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser previsorios, ¿no? Como sabemos que ya de repente hay mucho tráfico, pues yo pienso que por eso esa gente sale muy temprano de su casa tratando de evitar esas situaciones. Entonces, pues los que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de llegar un poco, bueno, no de llegar un poco más tarde a casa, sino de tener un horario más cómodo para llegar al trabajo, pues debemos de agradecerlo a Dios y ser responsables con esos horarios. Y eso, les repito, eso le gusta al Señor porque el Señor es un Señor de orden, un Dios de orden, ¿sí? Si alguien quiere aportar, adelante. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo creo que este pasaje está bastante claro. En toda labor hay un fruto. Y también la palabra de Dios nos dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios nunca ha estado en contra del trabajo. Pero como lo comentaba el amado hermano Nahum, eh, el problema es el raíz de todos los males es el amor al dinero, no que el dinero sea el problema. Y de hecho Dios en su palabra nos dice que Él nos ha dado esa sabiduría, esa capacidad para saber administrar los bienes. Lo veíamos la sesión pasada, amado Pastor Abel, lo que nos estaba enseñando, que desde el Génesis Dios puso la administración en nuestras manos, Él nos ha dado esa capacidad. El problema es que hoy en día mucha gente busca las comodidades antes de pagar un precio para tener una buena administración y no se puede de esa manera, todo tiene que tener un comienzo. Como por ejemplo cuando se egresa de las escuelas, nos vendieron mal la idea de que saliendo de la universidad, luego vamos a ir a llegar a una empresa y mandar, y no es cierto, porque nos hace falta una trayectoria en cuanto a nuestra carrera que nos hayamos dedicado. Entonces, no puedes llegar y mandar luego, tienes que pagar un precio, no puedes llegar y exigir un salario con puro conocimiento si no está fundamentado en una experiencia laboral. Llegará un momento, es una rampa de aprendizaje y para nosotros como hijos de Dios, tenemos la bendición que Dios está con nosotros y Él es el que hace prosperar nuestro trabajo en nuestras manos. La Biblia es clara en ese aspecto. La Biblia dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Sí, así es, esto que acabo de hacer es correcto, ¿no? O sea, nadie puede llegar a mandar sin antes haber aprendido a obedecer, ¿no? Y hace algunos años, les voy a comentar esta situación que observo, ¿no? Hace ya algunos años en la iglesia donde yo me congregaba,
tal vez ustedes han escuchado esto, se hacían encuentros que duraban 3 días, pero el tema de esto no es realmente los encuentros, sino llegó un pastor o se incorporó ese pastor a la visión que había ahí de los encuentros y llegó con el pastor y le dijo, bueno, ya vine, yo quiero tomar la visión, agregarme con ustedes. Y bueno, en la primera sesión que hubo de un siguiente encuentro, él estuvo ahí y el pastor, pues esperaba que el pastor que tenía la visión le dijera, pues mira, tú vas a dar este tema o vas a dar estos temas dentro del encuentro y no, no fue así. Lo que el pastor le dijo, mira, ¿sabes? Tienes que empezar de esta manera. Mira, aquí está la escoba, aquí hay una cubeta y aquí hay una jerga. Tienes que empezar a trabajar por los baños para que aprenda, o sea, para que te des cuenta y empieces a trabajar y veas lo importante de esta visión. Y no, pues el pastor se molestó mucho, entregó las cosas y se fue y ya jamás regresó, ¿no? Entonces, pues no, o sea, tenemos que quitarnos de nuestra mente la idea de que no por el hecho de que seas pastor o que seas un profesionista, va a haber un séquico ahí en la puerta esperándote para abrirte y decirte, pásele, señor, pásele, pastor, aquí está su lugar. No, hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que ser humildes, hay que ser honestos y sobre todo, repito, todo eso es un conjunto que hace una administración y que hace un trabajo. Así lo veo yo de sencillo, ¿no? Y yo digo, pues en estas cosas el que sirve, sirve y el que no, no sirve, ¿no? Y eso fue algo que el Señor Jesús dijo, ¿no? Yo he venido a servir, no a ser servido. Y muchas veces nosotros queremos eso, ¿no? Que se nos rinde pleitesía y la verdad es que no. Si nosotros esperamos eso, estamos siendo soberbios. O sea, de veras traemos una soberbia que pesa lo que pesamos en el cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en claro que tenemos que trabajar, que tenemos que servir y que tenemos que servir de la manera más humilde y sincera hacia el necesitado, ¿no? Porque nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes en Él, pues debemos de ser capaces de dar nuestra vida por un hermano, ¿no? En la fe, o sea, capaces de poder decir, sí, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Puedo ayudarte? O sea, tener ese corazón de compasión, ese corazón de misericordia, ¿verdad? Hacia a nuestros hermanos. Pero como decíamos la clase pasada, o sea, lo importante de todo esto es que tenemos que enseñarlos a pescar, ¿no? O sea, no darles el pescado ya, ya guisado. Entonces, pues si continuamos o si hay aportación, o les parece que tomemos 10 minutitos, son las 10 de la noche, ¿les parece? Tomamos 10 minutitos y regresamos y continuamos con nuestra lectura, ¿les parece? Amén, paz. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, continuamos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al dinero? ¿Alguien me quiere ayudar leyendo Proverbios 13:11? ¿Alguien está, si están conmigo o ya nos está ganando el sueño? Amén, No, paz. estamos. Oye, ya nos está ganando el sueño. No, no, aquí estamos con usted, paz. Le Ah, doy lectura si gusta. por favor. 13:11, ¿verdad? Sí. Dice la palabra del Señor. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Creo que es bien claro, ¿no? Lo que dice el Señor, ¿no? O sea, tienes que trabajar, ¿verdad? Tienes que participar, tienes que ser activo. O sea, olvídate de la parte de la vanidad, ¿no? Es que no voy a la oficina si no llevo mi corbatita bien planchada. O no voy si no llevo mi camisa bien planchada. No, por supuesto que todo suma, ¿no?
pero me parece que debemos de ser muy trabajadores, muy participativos, muy honestos, muy enteros en lo que hacemos, tanto en nuestro trabajo secular como en el trabajo de la iglesia, y todavía yo diría más en el trabajo de la iglesia, porque estamos haciendo un trabajo para el Señor, ¿verdad? Entonces, pues tengamos mucho cuidado, ¿verdad? O sea, en cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, ¿no? O sea, porque de verdad muchas veces la parte de la vanidad nos sobrepasa, ¿verdad? O sea, de repente queremos vernos al espejo y decimos, no hay nadie más guapo, más guapa que yo, y no, o sea, todos somos iguales y todos somos igual de bellos y hermosos para el Señor. ¿Sí? Entiendo, ¿no? Que tanto hombres como mujeres, pues no nos gusta, pues vernos bien, o sea, ponernos lo mejor que tengamos para agradar al Señor, pero que no se convierta en un afán, ¿no? O sea, no es que si no tengo unos zapatos nuevos porque va a ser el aniversario de la iglesia, entonces no voy. Bueno, pues entonces yo diría, ¿a quién vas a agradar? ¿A Dios o al hombre, no? Entonces, identifiquemos bien esa situación, ¿no? O sea, pues la hermosura la llevamos primeramente por dentro de nuestro corazón y después por afuera, ¿no? Y que no se nos convierta en un afán ni en algo que no nos deje vivir o no nos deje dormir a gusto, porque de repente pues, no puedo tener lo que quiero porque voy a ir a un aniversario, voy a ir a una boda o voy a ir a un festejo, pero pues no, y luego hasta te terminas de repente peleando con tu esposo o con tu esposa porque, no, pues es que mira, siempre lo mismo, bla, 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 y digo yo, si vamos a festejar al Señor, no nos vamos a festejar nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos que manejarnos con mucha ética, eh, este, con mucha ética espiritual, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Voy en busca de Dios. Yo, si le agrado al hombre o no, pues eso ya no es mi problema. Yo quiero agradarle al Señor, ¿sí? Si la gente me dice que me veo bien o que me veo mal, bueno, pues gracias, cosa que no me debería de importar tanto porque al que le debo de agradar es al Señor, ¿sí? Entonces, ahí hay una serie más de versículos a continuación, y les parece que esos los leamos y los meditemos en casa, y de ahí, pues, nos vayamos hasta el punto C, en lo que le llamamos los pecados financieros, o demos estos 10 minutitos que restan, si les parece, para platicar, para comentar, para pues alimentarnos mutuamente, ¿no? En esta parte de la administración y el trabajo y las finanzas en la iglesia y en nuestra vida personal, que de verdad, pues sí nos hace mucha falta, ¿no? Si les parece que tomemos esos 10 minutitos, si el profesor nos lo permite, Nahum, ¿les parece que comentemos sobre todo desde donde empezamos nuestra primera clase hasta lo que dice la Biblia en cuanto al dinero? Y el siguiente viernes continuamos con lo que sería el inciso C, que serían los pecados financieros. Todos los Adelante, versículos que pastor. hemos leído, pues sí sería cuestión de que los leyéramos en casa y los reflexionáramos, ¿no? Porque pues va a ser de bendición para nuestras vidas. Así de que usamos estos minutitos que nos restan tratando de aportar, de comentar, digo, si hay cosas que preguntar y tenemos la respuesta con mucho gusto, y si no, pues también nos dan oportunidad y investigamos, leemos, porque toda pregunta pues debe de tener una respuesta, ¿no? Adelante, pastor, está correcto. Yo sí quisiera comentar, regresando un poquito a un tema que me parece sumamente importante que como cristianos empezamos a abordar, y es que hay problemas, como usted bien lo definió, muy difíciles o muy complejos. Esos problemas complejos, entre ellos el que estaba abordando sobre los cambios sociológicos que se dan a nivel matrimonio. Lo que quiero aportar es que desde la sociología uno entiende que todo es un sistema y que como sistema uno tiene que ir de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de que la mujer tiene que tener un lugar y que tiene una función en la administración, en un hogar, yo puedo tener mi particular experiencia
que la puedo contar y estaría muy buena, pero lo importante es que, como usted bien y atinadamente lo dijo, esto genera lo que se llama la lucha por el poder. Y es algo que se da en cristianos y no cristianos, y que como cristianos que administramos tenemos que ver que en la administración se da una lucha por el poder y que tenemos que orientar a las parejas jóvenes, tenemos que orientar a los pastores, tenemos que orientarnos a nosotros mismos, que el Señor con su Espíritu Santo nos guíe a poder administrar esta parte tan importante de la lucha por el poder. El poder por el poder, que tiene que ver con lo económico, con lo administrativo, sí es una parte sumamente importante. Eso es lo que quería aportar, pastor. Muy bien, muchas gracias. Y la verdad es una aportación pues bien exacta, ¿verdad? Porque veámoslo de esta manera, ¿no? O sea, la ciencia como tal, o sea, ahorita el maestro hablaba de la sociología y todo eso. Pues nada más le pusieron sociología, pero finalmente lo sacaron de la Biblia, ¿no? O sea, de la palabra, de lo que ha escrito el Señor. Entonces, creo yo que todas las cosas que ya están hechas, pues nada es nuevo, ¿no? O sea, todo fue hecho por el Señor. Todo ha sido hecho por el Señor, solamente que algunos estudiosos pues les han puesto nombre, ¿no? Pero realmente en la palabra, en el libro, vamos a encontrar todas las respuestas a nuestras dudas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nos habla de comportamiento, nos habla de ética, nos habla de moral, nos habla de comportamiento, nos habla de bendiciones, de trabajo, como lo estamos viendo ahora, de lo que conviene, de lo que no nos conviene, de lo que nos debemos de alejar y hacia dónde nos debemos de acercar, ¿verdad? Y todo eso es, pues en la vida diaria yo no le encuentro otra definición más que administrar, ¿verdad? Y trabajar. No hay terceras partes, ¿no? O sea, así lo podemos resumir todo, ¿no? Administro y trabajo y reproduzco, ¿verdad? O sea, porque, o sea, decía el pastor hace un ratito, ¿no? O sea, tengo que poner el ejemplo para que otros lo hagan, ¿no? Y eso no es otra cosa más que reproducir buenos siervos, ¿no? Ese es en realidad la respuesta a todo esto, ¿no? Yo lo hago para que otro igual lo aprenda a hacer, ¿no? Y si veo que de repente no lo está haciendo de manera correcta, lo exhorto a hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Todo en amor, ¿eh? O sea, porque aún las confrontas, o sea, el confrontar a un hermano en la palabra es en amor. O sea, no quiero decir con esto que se les permita todo y le diga, ay, hermanito, no, no. O sea, con palabras firmes, pero confrontándolo, ¿no? A su pecado. Y decirle, mira, no esperes que te diga lo que tú quieres escuchar. Te voy a decir lo que está sucediendo y que, pues, la verdad, o sea, tenemos que redireccionarnos, ¿verdad? Porque de otra manera, pues, es muy complicado y lo único que voy a hacer es más bien ayudarte a que tú sigas o participando, pues a que tú sigas cometiendo los mismos actos, las mismas errores, los mismos pecados, ¿no? O sea, no, o sea, hagámoslo confrontándolos con autoridad, pero con respeto, ¿sí? Si alguien más quiere aportar adelante, hermanos. Y de verdad yo siempre los exhorto, ¿verdad?, a que participemos. Ninguno de los que estamos aquí somos poseedores de la razón y lo sabemos todo, pero lo que sí es importante es que conozcamos como testimonios de unos con otros, porque eso nos va a ayudar a mejorar. Como, como dice el director donde yo trabajo, dice, miren, ustedes hablen, dice, ustedes hablen o yo voy a hablar aunque hable barbaridades, dice, al final algo bueno vamos a sacar. Y me parece que es correcto, ¿no? O sea, puede ser que esté hablando una barbaridad, pero algo se va a aprender. Así de que de verdad, hermanos, no sé, no guarden silencio, ¿no? O sea, participemos. Por mínima que sea la duda, el comentario y todo eso, siempre le va a agregar valor al aprendizaje. Sí, Paz. Pues sí, es una enseñanza bien clara que tenemos que participar, trabajar y hacerlo con amor, porque si no lo hacemos con amor, de nada sirve.
Entonces, pues yo veo claramente que esto es una enseñanza muy buena, que tenemos los que no tenemos mucho tiempo en la palabra de Dios, pues sí tenemos que leer la palabra, tener el conocimiento para que podamos llevar a cabo todo eso. Porque sin el conocimiento no podemos ni hacerlo con amor, ni tener esa paciencia para con los demás y tener amor para con los demás. Eso es mi... Gracias, pastor. Gracias, que Dios le bendiga. Es realidad la base de todo es el amor, porque por amor Dios dio a su hijo. Sí, amén. Entonces, digo, o sea, si nosotros yo creo que no, yo he entendido esto, ¿no? Que nosotros no podemos hablar de sufrimiento en nuestras vidas, porque el que verdaderamente sufrió fue el que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿no? O sea, y que nos acontece es porque pues, de repente nosotros somos desobedientes, ¿no? Para las cosas, no somos obedientes a lo que tenemos que hacer y por eso de repente pues trastabillamos, ¿verdad? Y pues las caídas duelen. Así es. Caídas duelen y de repente se levanta uno y pues ve unos cicatrices. Y si sabemos capitalizar las cicatrices que vemos en nuestros cuerpos, eso nos va a ayudar a ser mejores. Es decir, ya me caí, me rompí una rodilla, por poner un ejemplo, pues seguramente voy a tener cuidado para no volverme a caer para lastimarme esa rodilla, ¿no? Así es. Entonces, pues, de verdad, qué bonito es poder escucharlos, sus comentarios. Créanme que yo agradezco mucho la oportunidad que el pastor me brinda en esta ocasión, pero yo creo y pienso que estoy aprendiendo más con ustedes que de mí, ¿verdad? Amén. Y yo seguiré esforzándome, ¿verdad? Y como les digo, ¿no? Si hay algunas preguntas en relación a lo que es la administración y las finanzas, de verdad con gusto. La próxima semana voy a subir con el un formatito como para control de la parte de las finanzas, ¿no? O sea, como ir registrando pues todo, ¿no? Lo que voy gastando en una semana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, hasta que yo vea un año y ya me voy a dar cuenta al final de todo un año, o sea, cuál ha sido mi desarrollo administrativo y de trabajo durante todo un año, y qué puedo mejorar, o si estoy bien, pues continúo así, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Y nos va a ayudar mucho en la vida personal como en la vida ministerial, en nuestra vida. Pues yo ya me mantengo callado porque yo hablo mucho. Si no me callo, ustedes sigo hablando. Bueno, No sé si alguien más vaya a participar. Por Ben- favor. Adelante, pastor. Perdón. Bendiciones, muy buena clase, Abelito. Un Sí. fuerte epa, abrazo. no, Son Dios cosas que le- se necesitan a veces de la economía, de las situaciones de ponerse de acuerdo en las finanzas, que luego a veces no se tiene. Todos esos consejos son muy buenos. A veces el que entren en esos terrenos, en el matrimonio, en la familia, a veces uno saca las uñas, pero es normal porque siempre queremos nada más vivir a nuestro entendimiento, a nuestra conveniencia, como queremos, pero muy buena enseñanza, Pasabelito. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Igual saludos a todos, ¿no? Y creo que en la parte de nuestro matrimonio como en la parte de nuestro ministerio debemos de hacer un salón de paz y no un salón de guerra, ¿no? O sea, debemos de caminar en amor, en tolerancia, en aceptación, ¿verdad? O sea, digo yo, por lo menos en mi matrimonio, de repente, pues tengo que, o sea, de verdad yo permito que mi esposa me aterrice, ¿no? Porque de repente como que trato o pierdo de repente, como dicen, el piso, ¿no? Entonces, pues yo sí, yo en verdad, ¿no? O sea, yo sí tengo que aceptar de repente que no estoy haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y bueno, pues tengo a mi esposa que es como quien
me jala, dice un pastor, ¿no? Si quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, pues escucha a tu esposa, ¿no? Y yo me quedé reflexionando y dije, creo que tiene razón, ¿no? Entonces, yo sí, de verdad, luego pues, me tiene que aterrizar y pues así es, porque al final es mi ayuda idónea, ¿no? Sí, digo, y también en viceversa, ¿no? Si también de repente ella, porque pues, los dos estamos en el ministerio, ¿no? Si de repente ella está actuando, ella es muy explosiva, la verdad, entonces pues de repente quien la conoce pues se ha de dar cuenta, ¿no? Que es así como muy, muy explosiva y bueno, pues también uno tiene que ahí, oye, bueno, hay que medir las palabras, el tono de voz y todo eso, porque pues luego la gente se siente que o se está agrediendo y todo eso. Entonces, es el complemento, ¿no? Ese es el complemento que Dios da en todo, ¿no? De verdad, en todo, en la administración, en el trabajo, en el dinero, o sea, mm, ella es muy buena administrando y yo soy muy bueno gastando, entonces, pues ahí está como que el complemento, ¿no? Y eso es, ¿no? Y los que son solteros o los que no tienen de repente, pues pareja, pues también todo esto sirve, ¿eh? Porque todo esto suma para mejorar, ¿no? Para ir teniendo cambios en uno y ir capitalizándolos en determinado momento. O sea, de que estoy seguro que todos estamos aprendiendo, ¿no? Yo les repito, yo más, ¿no? O sea, en esta bonita experiencia, ¿no? De poder pues dar clase es algo bien bonito para mí, de verdad que le agradezco mucho a Dios. Y de verdad muchas gracias a ustedes por su participación, por su confianza, ¿verdad? Al maestro Nahum, a todos ustedes, ¿verdad? Porque muchos sin conocerme, pues han estado sumándose aquí y de verdad agradezco mucho. Que Dios los bendiga y si no es nada más que comentar, pues el próximo viernes nos saludamos. Empezamos, les repito, con el